Hola, hoy es el 22º domingo del tiempo ordinario y en el libro del Deuteronomio vemos que el pueblo de Israel ha salido ya de Egipto, donde se sentía atado por las leyes del faraón, que era quien mandaba, y ahora disfruta de la libertad, pero no la sabe administrar muy bien. Se siente en algunos momentos confuso, perdido, a veces le da la espalda a Dios, hacen el becerro de oro, se quejan a Dios de que pasan hambre, de que tienen sed, y además pues no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Y por eso el Señor les entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que les servirán de guía para encontrarse con Dios y con los hermanos y para tener una norma que les ayude a caminar. Pero esas normas, esos mandamientos, tienen esa misión. No son el fin, sino el medio para encontrarse con Dios y con los hermanos. El problema es que irán pasando los años y sobre esos 10 mandamientos irán saliendo un montón de normas que el pueblo de Israel irá asumiendo y elaborando, tratando al principio de ser fiel a esos 10 mandamientos, pero llega un momento en que casi se les olvidan, porque lo que están buscando es quién es el buen judío, quién es el mal judío. Buen judío es el que cumple muchas normas, mal judío el que no. Y poco a poco, sin darse cuenta, se están alejando de Dios. Y eso es lo que Jesús hoy en el Evangelio les dice, que tengan mucho cuidado, porque intentando agradar a Dios están separándose de Él. Jesús no viene a acabar con la ley, viene a cumplirla. ¿Y cómo la cumple? La cumple desde el amor. La ley tiene que ser unos servicios mínimos, o eran unos servicios mínimos, por decirlo de alguna manera, que le servían al pueblo de Israel para tener una base. Pero la ley es poco. Lo que tiene que hacer una persona es amar, y amar de corazón, y amar a Dios y a los hermanos, de tal manera que la ley se le quede corta. Y eso también nos pasa en nuestra fe de hoy en día. Si solo nos ceñimos a las normas y además distinguimos entre buen cristiano y mal cristiano, el que cumple normas y el que no, nos estamos olvidando de lo fundamental. Si uno realmente ama la Eucaristía, no simplemente cumple la norma de oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, sino que irá más a menudo. Y por eso mucha gente, muchos de los que me escucháis, vais todos los días a misa sin tener obligación. Porque lo importante no es la obligación, sino lo que tenemos en el corazón. Eso es lo que le decía Jesús a los escribas y los fariseos, que no le entendían. Y eso es lo que Jesús nos intenta también decir a nosotros. Nosotros que a veces también tenemos el peligro de caer en ese puntillismo de la ley que va mirando puntito a puntito quién cumple, quién no cumple, y así distinguimos el mundo también nosotros entre buenos y malos. Bueno es el que cumple a rajatabla lo más mínimo y malo es el que no lo hace. Incluso a veces leyes que no tienen nada que ver ni con los mandamientos ni con nada, son costumbres, cosas que decimos siempre se han hecho así, y parece que nos enfadamos si alguien no hace las cosas del mismo estilo, de la misma manera. Y medios que tenemos para encontrarnos con Dios son eso, medios, y a veces lo consagramos en fines. Casi me da miedo poner ahora algún ejemplo, porque seguro que me dirá la gente que mire usted que este hombre está criticando. Pero bueno, se me ocurre uno. ¿Es bueno rezar el rosario? Pues sí. Aquí tengo uno. Es una práctica piadosa buenísima que nos invita a encontrarnos con el Señor a través de la Virgen María. Es una oración sencilla, pero ¿es obligatorio, es imprescindible para salvarse el rosario? Pues no. Y algunos dirán que es una barbaridad lo que estoy diciendo. Y algunos pensarán que no te puedes salvar si no rezas el rosario todos los días. Quizá estoy siendo un poco exagerado, ¿vale? Pero quizá nos podemos dar cuenta de que a veces cosas que son buenas y que son un camino hacia Dios, no son Dios. Y que nosotros podemos tener ese medio, como es la oración del rosario u otras oraciones, como son costumbres, las procesiones de Semana Santa, son buenas, sí, pero son un valor absoluto, ¿no? Este año, por desgracia, con la pandemia no hemos podido tener procesiones de Semana Santa y se ha hundido el mundo, se ha acabado la fe. Pues no, simplemente no la hemos podido expresar, no la hemos podido compartir. Quizá a lo mejor nos ha servido para profundizar un poquito más de la Semana Santa, y aquí por lo menos en esta parroquia de Zuera nos ha servido para hacer oraciones más intensas dentro de la parroquia y entender un poco mejor qué es lo que expresan las procesiones cuando sales a la calle, pues viviéndolas desde dentro con una serie de actos que hemos hecho que han sido alternativa a la procesión y que nos han servido de oración. Porque lo importante es celebrar la Pascua, lo importante es vivir la fe, lo importante es compartirla con la comunidad y lo importante es ir descubriendo la presencia de Dios.
Y por supuesto, pues tenemos que seguir unas normas porque no podemos ir cada uno a su rollo. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que a lo mejor cosas que nos parecen hiper importantes, pues a lo mejor no lo son tanto. Y cosas que a lo mejor descuidamos un poco y que decimos, va, esto tampoco da igual hacerlo así que así, pues a lo mejor sí que son más importantes. Y por eso le pedimos al Señor que nos ayude a darnos cuenta de dónde está lo realmente importante. Igual que la primera comunidad cristiana tuvo que distinguir si la circuncisión, que para los judíos era importantísima, era importante para ser cristiano, luego se dieron cuenta de que no le podían pedir la circuncisión a los que venían del mundo pagano, pues nosotros también nos tenemos que ir dando cuenta de qué cosas realmente en nuestra fe son importantes y fundamentales y esenciales, y que otras cosas son más medios, ayudas a la hora de encontrarlo. Recordaba yo una frase, es una frase de Benedicto XVI, y Benedicto XVI nos recordaba que la fe no es un conjunto ni de normas ni de dogmas. La fe es un encuentro con el Señor Jesús. Y que una vez te encuentras con el Señor Jesús puedes creer en los dogmas y puedes aceptar unas normas, pero si no te has encontrado con Él, pues entonces no hay una fe auténtica. ¿Y cuál es el problema? El problema es que vivamos unas normas y creamos unos dogmas, pero no nos hayamos encontrado de verdad con el Señor. Y por eso le pedimos al Señor que se encuentre con nosotros, que abra nuestro corazón, que nos toque el Espíritu Santo por dentro de tal manera que nos transforme de tal modo que entonces sí, habiéndonos encontrado con el Señor, entonces ya vivamos las normas y las cosas que tiene la Iglesia y la vida. Pero solo lo haremos si lo hacemos desde ese amor y desde ese corazón. Si no, podemos convertirnos en escribas, en fariseos, que cumplen normas pero no saben por qué. Nosotros sí que realmente, si nos encontramos con el Señor, queriendo agradarle, queriendo vivir la fe y fiándonos de que las indicaciones que Él nos da, para empezar los 10 mandamientos, nos van a hacer felices, pues entonces sí que podremos caminar según esas normas, guías que el Señor nos va dando. Y podremos ir descubriendo su voluntad en distintos momentos y circunstancias. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor, de modo muy especial, que realmente nos ayude a vivir, no desde la norma, sí desde el amor, que eso no supone rechazar las normas porque sí, pero que sí que supone que las normas tienen que tener un sentido, un porqué, y además que las normas son un camino para encontrarnos con Dios y con los hermanos, y no son un fin en sí mismas. Que como el Señor Jesús les decía a los escribas y a los apóstoles, a los escribas y a los fariseos, les invitaba a descubrir el amor de Dios y a vivirlo, que nosotros también lo descubramos y lo vivamos. Que el Señor nos lo conceda, que así sea.